Apuntes sobre James Jacobs, vigencia de sus ideas. La redacción en español del libro Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, publicadas por primera vez en inglés en 1961, hace ahora 50 años, nos permite reflexionar sobre las vigencias de los pensamientos de James Jacobs. El abordaje del problema de la ciudad desde la propia experiencia y la manera divulgativa, llana, por todos los públicos en que se expresa en James Jacobs hace que leer hoy este libro sea una circunstancia contemporánea. James Jacobs no utiliza tecnicismo ni alambicadas construcciones narrativas para explicar su punto de vista. Crea un discurso para que se comprenda, no para demostrar erudición. El sentido común, no explicación racional, no racionalizada, embriaga todo su discurso, que se ha aproximado a las personas. Para ellos ha creado un libro verdaderamente contemporáneo. Podemos comprobar que sus críticas y su mirada continúa siendo vigente, y ellos nos deberían llevar a preguntar a qué se debe esta vigencia. Pensamos que en 50 años la forma y la vida de la ciudad ha cambiado. Sin embargo, los problemas, las amenazas que James Jacobs veía en la dispersión territorial, en la segmentación de uso, en la primacía de vehículos privados, en la destrucción de barrios por la modernización de la ciudad, en la inseguridad derivada de los usos segregados, sigue siendo similares. Este modelo de crecimiento urbano que se ha demostrado ineficaz tanto a nivel social, medioambiental, económica y simbólica, no solo sigue presente en los países que lo difunden, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, sino que en territorios como otras tradiciones urbanas, como España, encontramos que se ha abandonado el modelo de ciudad compacta para crecer en nuevos suburbios de baja densidad, monofuncionales y fragmentados, donde el vehículo privado es la única garantía de conexión con el resto. La lección de J. Jacobs sigue siendo imprescindible para revestir las tendencias señaladas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que su voz y la de algunos de los contemporáneos que hoy diríamos clarividentes hayan pasado desapercibidos durante años y sean hoy imprescindibles para pensar las ciudades de hoy y mañana? Parte de su crítica era compartida por diversas voces contemporáneas variadas que se expresaban desde diferente perspectiva, ámbitos y conocimientos, como Lewin Mumford, Henry Lefebvre y Betty Friedan, por citar algunos nombres, todos coincidentes en alineación que genera este crecimiento y el reclamo del derecho a la ciudad al compartir el encuentro, el tiempo y la vida propia. James Jacobs es defensor de un tipo de vida urbana que garantice a las personas cierta capacidad y lecciones. Entre estos elementos que James Jacobs considera esencial en la vida en la ciudad, queríamos destacar dos que parecen contradictorios y excluyentes: seguridad e intimidad. La libertad que concedía el anonamiento de las ciudades han dejado de ser una cualidad en nuestras ciudades, y es algo común encontrar con cámaras de vigilancia en los espacios públicos y con una fuerte presencia policial para vigilar los barrios con mayor índice de delincuencia. Parece existir un consenso inducido por prima la seguridad colectiva frente a la intimidad personal. Sin embargo, en el modelo de la ciudad que defiende James Jacobs, ambos principios son deseables y compatibles. Sin embargo, en nuestras ciudades se da una situación paradójica al mismo tiempo que hay una dinámica de completo desconocimiento de las personas que tenemos alrededor. Existe
un estricto control sobre la vida de las personas. La seguridad se logra mediante el miedo y la coacción. Contrariamente, Jane Jacobs defiende un modelo de seguridad basado en la confianza en el vecindario, en el conocimiento mutuo, donde la existencia de espacio de socialización y encuentro ayuda a la creación de vínculos entre las personas. En este sentimiento de comunidad, de responsabilidad social, el que hace que la gente se sienta segura, ya que en un vecindario cohesionado es posible reconocerse en los otros y otras, hallar un enemigo en cada esquina, personas que se saluden, en definitiva, personas que pueden ir sonriendo por la ciudad. Según un estudio sobre las percepciones de seguridad en el espacio público en Gran Bretaña, las mujeres declaraban que se sentían seguras en un turno en la que la gente sonríe. Actualmente, por el contrario, se impone un modelo de ciudad donde impera la anomalía social, donde se prima el individualismo y es la autoridad el encargado de mantener el orden. Es común ver situaciones de gente que se encuentra en problemas en un espacio público mientras las transeúntes pasan sin divertirlo o prefieren no involucrarse en una situación que es competencial de la policía y que les puede crear algún riesgo. El civismo o respeto mutuo y el sentimiento de comunidad no se genera entre la población o golpe de normativa, sino a través de la creación de espacios donde la gente pueda compartir su tiempo y sus pensamientos, espacios donde aprender a medir, a ceder, a reconocer a los demás en sus diferencias y necesidades. Jane Jacobs abogaba por una confianza y un sentimiento de comunidad que respete la intimidad de las personas. Este tipo de relación es la que se establece a través de una rica vida pública. Para Jacobs, la cuestión clave de la ciudad era la importancia de la relación de las personas con el espacio público, considerar y apreciar las redes creadas por los diversos usos, atender la manzana como la unidad básica de la ciudad y la primacía de las calles como la aglutinadora de la vida de los barrios. El ajetreo de la vida cotidiana, la falta de espacios públicos para la socialización y el medio a lo desconocido hacen que la gente no tenga contacto con sus vecinos y vecinas. En este libro, Jane Jacobs da claves sobre cómo debe ser un espacio público para que la gente se sienta cómoda y sienta los espacios públicos como algo propio, no como algo que no pertenece a nadie. Sin embargo, en nuestras ciudades proliferan los espacios públicos en los que se fomenta el pasar frente al estar, con un mobiliario urbano que no se ajusta a las necesidades de la gente, en bancos unipersonales, falta de fuentes, de servicios públicos y con un diseño que propicia los espacios monofuncionales, condicionando a quienes cuándo y cuándo se usa un espacio o haciendo que las personas que quieran usarla tengan que competir entre ellas para poder hacerlo. Jane Jacobs también arremete contra el imperio del coche en las ciudades, en las que la circulación de peatones y vehículos no motorizados puedan supeditada a la circulación de los automóviles privados. Es inevitable tener la imagen de numerosos barrios a los que se les han amputado una parte para poner en su lugar una vía rápida que ha sesgado la vitalidad del barrio, algo contra lo que Jane Jacobs luchó activamente como vecina.
Frente a la supremacía del coche, Jane Jacobs reivindica la importancia de las calles como lugar de relación. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos la calle se considera un espacio intersticial y como no los ejes de vertebran la vida social de la ciudad, un elemento imprescindible para que las calles cumplan realmente esta función es la existencia de un fuerte tejido comercial que garantiza el dinamismo en las vías públicas. Jane Jacobs considera el comercio una pieza indispensable para que la gente se sienta segura en la calle, ya que, como señalaron los urbanistas feministas de Canadá en los años 80, para que un espacio sea seguro es necesario que el individuo pueda ser visto y oído en él. Por lo tanto, una mala configuración física del espacio público puede propiciar problemas de relación y de utilización. Esta falta de conexión entre diseño y realidad cotidiana obliga a las personas a transgredir los usos normativos del espacio urbano para adaptar el espacio físico a sus necesidades. También las dinámicas de individualismo que se dan en los vecindarios se reponen por las prácticas cotidianas y, por ejemplo, muchas mujeres ciudadanas acaban creadas redes de apoyo mutuos y solidaridad en sus vecindarios para solventar los problemas que acarrean un débil estado de bienestar. 2. Reflexión sobre urbanismo reciente. El texto de Jane Jacobs es una oportunidad para volver a pensar ideas de máxima actualidad. La ciudad o el territorio urbanizado que nos ha llegado es definido por la segregación funcional, la dispersión y la desaparición de complejidad urbana. Contrariamente de los discursos teóricos de la ciudad compacta, la construcción territorial de las últimas décadas no ha abundado en la construcción de la ciudad compleja, sino en fragmentos de territorio fonofuncionales. Podemos reconocer malinterpretada la defensa de Jane Jacobs a los tejidos existentes, tejidos que ella consideraba tanto en lo físico como en lo social. Hemos asistido a la pervasión de áreas urbanas centrales y emblemáticas, aunque de muchas ocasiones esto se ha producido en contra de la población, generando procesos de gentrificación y creaciones de xenofobias urbanas. Jane Jacobs es crítica con dos de paradigmas que han contribuido a modelar las ciudades con suburbios residenciales, seña de identidad de la urbanización estadounidense y que en las últimas décadas ha comenzado a formar parte también de nuestras ciudades. Jacobs arremete por un lado contra la simplificación que hace Le Corbusier de ellas, transformaciones en vías o cintas limpias sin obstáculos ni vida, por lo que se le discurren vehículos privados. La calle monofuncional pierde su sentido de ser este elemento de luego no contribuye a la ciudad como espacio de encuentro, conocimiento y reconocimiento. Desaparece el espacio público. Según este modelo, son los urbanistas los que dictan qué se debe hacer en cada espacio sin tener en cuenta la continuidad de las personas, como aseguró Jacobs. Hace 50 años la misticidad de usos garantizada la masticidad social y ayuda a evitar problemas urbanos como la segregación y la inseguridad. Y por otro lado, Jane Jacobs también censura parte de las ideas de Evaner Howard de la ciudad jardín, críticas que no gustaron nada a su coetáneo Lewis. En concreto, Jacobs critica el modelo socialización que propicia la ciudad jardín, óptico e ingenuo, que la experiencia real invade la intimidad de las personas, niega los contactos hemisferos y se da entre poblaciones muy homogéneas. Jane Jacobs considera que un espacio verde en la ciudad tiene sentido si la gente le da vida, si no se convierte en un espacio vacío que termina por degradarse. 3.
Defensa de la planificación urbana, herramienta para hacer ciudad desde las diferentes experiencias. En múltiples ocasiones se ha hecho una lectura de las ideas de Hanne Jacob como una de otra detractora de la planificación, una defensora de una ciudad no proyectada que se configura espontáneamente según los impulsos de una población. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta intervención de obra, y uno menos en el caso de muerte y vida de las grandes ciudades, ya que, lejos de ser una detractora de la planificación urbana, Hanne Jacob es defensora de otra planificación, aquellas que tienen en cuenta la experiencia cotidiana y las necesidades de las personas. Hanne Jacob critica el modelo tradicional de planificación, diseño desde arriba y sin tener en cuenta las diferentes realidades que vive la población, que construye y prohíbe la vida de las personas y pauta dónde y cuándo se debe hacer cada actividad. Sin embargo, la crítica a este modelo de la planificación no significa que defienda una ciudad sin planificar, ya que la ciudad espontánea que reivindican algunas vanguardias intelectuales es la ciudad más fuerte, donde las jerarquías sociales imponen el uso y apropiación del espacio, mientras que las minorías, mujeres, personas mayores y niños y niñas, son invisibles. Hanne Jacob defiende una planificación basada en la experiencia cotidiana de las personas, que la capacita para decidir qué tipo de espacio urbano quieren y necesita la experiencia de la ciudad desde las diversidades, utilizando la planificación para incorporar la variedad y no para crear falsas homogeneidades. La experiencia de las personas son conocimientos que los planificadores ignoran demasiado a menudo, como la autora señala en el libro. Tecnócratas que diseñan la ciudad no tienen en cuenta la experiencia del lugar, cuáles son los proyectos que han funcionado y cuáles son los que han generado problemas sociales. Para el diseño de las ciudades no existen fórmulas mágicas ni constantes universales. Experiencias que funcionan en una determinada ciudad puede ser que no funcione en otra. 4. La pervivencia de sus ideas. Robert Caro, en su biografía de Robert Morse, urbanista más poderoso de Nueva York en 1924 y 1968, cita a Hanne Jacob y el libro que tenéis entre las manos como la persona y la obra más influyente en el urbanismo de la ciudad. Existe el convencimiento entre quienes planifican la ciudad que Hanne Jacob lo que ha dejado su importante en las formas de hacer las generaciones actuales. No hay duda de que todas las ciudades necesitan transformaciones, adecuaciones y mejoras urbanas, así como viviendas diversas y asequibles. Sin embargo, los métodos para planificarlas están lejos de ser utilizados por Moses de arriba a abajo, sino que se ha considerado a través de una práctica del urbanismo de la rebelión, el conocimiento y la defensa de los barrios. La construcción de la ciudad futura se ha de nutrir de diversas y complejidad de una práctica inclusiva que incorpore las múltiples variables de la realidad. Basándose en urbanismo de abajo arriba, el pensamiento de Hanne Jacob es muy vigente, que cuando lo escribió, lo que ella veía como amenazas y problemas graves pero insuficientes que se han propagado y han aumentado hasta cotas imposibles. Por ello, leer hoy este libro nos ayuda a hacer una reflexión sobre la práctica y el alcance del urbanismo y sobre la imprescindible incorporación de la población en toda su diversidad y diferencia para formular ciudades y barrios posibles y deseables. Prólogo. Manuel Delgado. En el año 2009, Planetize, las influyentes páginas de web urbana Institute of Los Ángeles, planteó a sus lectores un reto: establecer la lista de los 100 pensadores urbanos más importantes de todos los tiempos. Al final, el primer lugar vino a ocuparlo una mujer que no era ni arquitecta ni propiamente urbanista, ni socióloga urbana. Se trata de alguien con una formación académica no especializada. Se hace medio siglo públicos. Un libro escrito de manera sencilla titulada The Death of Life of Grand American Cities, cuyos materiales eran sobre todo anécdotas y ejemplos tomados de sus propias observaciones de la vida cotidiana y que argumentaba basándose no en sofisticadas razones teóricas.
ni manipulados grandes datos, sino de acuerdo con un cierto sentido común y surtiéndose de un buen puñado de obedientes. La obra, conocida su primera edición en español en 1967 con el título Muerte y vida de las grandes ciudades. Luego, otra en 1973, agotada este libro, ha permanecido incomprensiblemente desaparecido de nuestra librería hasta ahora mismo. Como se verá enseguida, la obra es ante todo un encendido elogio de las aceras como escenario para una compleja y apasionante vida social, en la que las ciudades encontraban el elemento fundamental que hacía de ellos marcos para las formas más fértiles y creativas de convivencia humana, frente a la sensibilidad de la burocracia urbanista y los estragos que estaban produciendo su aplicación en los urbanes norteamericanas. Jacobs entendió la importancia de proteger la naturaleza de la calle como espacio de encuentro e intercambio versátil en sus usos y animados por todo tipo de apreciaciones individuales o colectivas, flanqueando por edificios de distintas edades y tipos, viejos y nuevos, relucientes y desvenjecidos, residenciales y de trabajo, con niños jugando y aprendiendo cosas que en ningún otro espacio aprenderían, salpicada de pequeños comercios abiertos al exterior que provenían de varios bienes y servicios, incluso también con automóviles, pero no demasiados. Al tiempo que exaltaba los valores positivos del vitalismo urbano, Jacobs censuraba el despotismo de unos urbanistas ignorantes y hasta hostiles ante las prácticas y las practicantes de esta intensa existencia urbana que se empeñaba en someter a la lógica de sus planos y maquetas. La verdad es que decir que 50 años después de su primera publicación este libro continúa siendo vigente es poco. Es cierto que sus páginas unos encuentran a veces un aire de catálogo de recetas caseras, quizás algo ingenuos, lo que daría pie a Lewin Mumford para contestar a quien tanto lo había criticado mediante un artículo sarcásticamente titulado Los remedios de Mamá Jacobs para el cáncer de las ciudades. Por los términos de la denuncia de muerte y vida de las grandes ciudades contra la planificación urbana tal y como se estaba dando en los Estados Unidos en la década de los 50 del siglo pasado, pueden y deben ser hoy reconocidos como el presagio de lo que ya es una auténtica cruza para acabar de una vez por todas, ahora ya en todos los continentes, con aquella que Jane Jacobs tanto amó y defendió, la ciudad popular. Es más, el pasado del tiempo se ha hecho sino hace crecer que lucidez y la pertinencia de esta rebelión teórica y personal que ahora encuentra motivo más urgente que entonces. Si hubiera que reseñar de manera muy resumida este libro, bien podríamos hacerlo diciendo que todo él es una colosal apología del valor de uso, es decir, recuérdese, el determinado por las características propias de un objeto y por el empleo específico y concreto que se le da en función de esa misma característica, siendo el objeto del que este libro habla las calles cualquier ciudad. El protagonista humano que encontramos en sus páginas es justamente el usuario, es decir, aquel individuo que asigna a esas aceras un valor de tanto reconocer en ella un instrumento adecuado para
determinadas funciones y fines que puedan ser sociales, económicas, lúdicos, culturales o simplemente, y en el sentido más amplio, vitales, es decir, relativo a la experiencia humana en toda su variedad. En esta multiplicidad incontable de maneras de hacer y de estar que la autora veía y quería continuar viendo en las calles, lo que hacía de ella ese espacio en el que a las cosas se juntaban, como señalaba la señora Dalloway, es decir, Virginia Woolf, mientras cruzaba en Victoria's Secret. Pues bien, ese grito de alarma ante el peligro que se cernía sobre la vida en las calles hace décadas ahora seguramente sería todavía más angustioso ante la visión de los desastres provocados por una concepción de la ciudad que piensa y actúa sobre ella en términos de valores de cambio, es decir, de búsqueda de obtención de beneficios por lo que se presenta como una manera mercadería sometida a la ley de las ofertas y demandas. Esa es la realidad actual de tantas ciudades y acaso el futuro de las demás. Acumulación de capital, persecución de rendimientos y generación de plusvalías. Todo ello presentado bajo pomposas denominaciones del tipo reforma, reconversión, regeneración, que no deja de ser las expresiones de hasta qué punto lo que Jacobs llamó dinero catastrófico se está saliendo con la suya. Esos exteriores urbanos de lo que este libro es elogio y defensa se están convirtiendo en un asunto propietario para las grandes políticas de materia urbana y para proyectos que, presentándose como urbanos, son casi siempre simplemente inmobiliarios. Lo que para Jacobs era las calles y sus acercas ahora deben ser a toda costa. Lo que se presenta solamente como espacio público de calidad, unos escenarios en los que el público ya no es tanto usuario como más bien consumidor, y cuyo estado ha de mantenerse en condiciones de formar parte de la correspondiente oferta de ciudad. Para ello se le aplican unos niveles de fiscalización y monitorización que Jane Jacobs no podrían haberse apenas imaginado en 1961, pero que generalizados ya son hoy la garantía de lo que las iniciativas en materia de reorganización urbanística se acompañará de lo que los técnicos llaman huecos urbanos rigurosamente vigilados, de lo que cualquier presencia considera inconveniente o inadecuado. A veces cualquier expresión de espontaneidad quedará rápidamente expulsado o mantenida a raya. Por supuesto que nada que ver con aquellas formas de control social informal que debía ser para Jacobs garantía de seguridad y confiabilidad públicas. Son la policía, la agente privada, la cámara de vigilancia y las normativas cívicas vigentes en tantas ciudades, los instrumentos gubernamentales encargados de velar porque lo que fueron un día espacios realmente compartidos sean sólo accesibles para los que Jacobs definía como individuos incorpóreos, asépticos y estadísticos. Este es el panorama actual, centralizado sin centralidad, renuncia a la diversificación funcional y humana, deportación masiva de unos vecinos para ser suplementados por otros más pendientes.
imposición de magnos equipamientos desastrosos que se amparan en cortadas establecedoras que hablan de arte y cultura, grandes procesos de especialización, producción de núcleos históricos de lo que la historia ha sido expulsada, dinámicas que desembocan en una disolución del urbano es una manera urbanización, interpretada como sometimiento sin condiciones a los imperativos del mercado constructor o turístico, o a la exigencia política en materia de legitimidad simbólica. Jane Jacobs tenía razón cuando escribía: el lector lo encontrará dentro de unas pocas páginas, que lo blanqueará al igual que los urbanistas. Tienen su propia teoría sobre las ciudades en las que operan. Esas teorías lo han bebido en las mismas fuentes en las sorben los urbanistas. La realidad futura de las ciudades de más razón a la autora que lo que la otorgaba su propia presente, y lo mismo valdría por otros y muchas de sus intuiciones. Los únicos con derecho a hacer planes, concebir y organizar espacios continua siendo los plataformadores profesionales, al punto de visita de la planificados de descontando que continúa sin ser relevante. Las calles siguen siendo pensadas oficialmente para servir tan solo para que la gente vaya y venga de trabajar, y cuando peatonalizan es para hacer de ellas centros comerciales al natural o parques temáticos para el ocio hipercontrolado. Dos paradigmas de esta tendencia a la zonificación que tanto deploraba la autora. En cuanto a la automobilización, el imperio de los vehículos motorizados y el privilegio de las calzados sobre las acercas, ni qué decir, tienen que ya se impuesto en todas las ciudades del mundo, incluso en países menos desarrollados en los que circular a pie es un signo de depresión social. Se ha agonizado la tendencia a acuartelar a los niños para protegerlos de una calle que había sido uno de los instrumentos clave para su socialización, y por supuesto no ha hecho más que crecer las razones para que los afectados por el egoísmo de los poderosos y estupideces de sus empleados proyectadores continúan sus luchas, aunque ya no puedan contar, como es tantas ocasiones, con Jane Jacobs a su lado y en la calle. Las ciudades estarán rodeadas de un tipo de conglomerados urbanos que hasta en las antípodos de aquello que Jacobs deseaba y que no era una utopía, puesto que existía y demostraba sus beneficios estructuradores para la vida comunitaria. Una especie de caos urbano ha seguido proliferando en zonas periurbanas y está suponiendo un verdadero desmoronamiento de lo urbano como forma de vida a favor de ciudad difusa, fundamentada en asentamientos expandidos de espaldas a cualquier cosa que se parecie a un espacio realmente socializada y socializadora. Son esas cosas unifamiliares aisladas o adosadas en que tiene lugar una vida privada que desprecia la calle como lugar de encuentro, que deprada masivamente territorio, que abusa del automóvil y para lo que los únicos espacios públicos son poco más que los shoppings y las áreas de servicio de las autopistas, morfología residenciales segregadas y repetitivas que vemos extenderse a las periferias metropolitanas o en un núcleo
atracores aislados congregados a la práctica desconfianza del consumo y del ocio de masas, que funcionan como colosales máquinas de simplificar y sosegar nerviosismo constitucional, como notarán Simuel e entendieran tan bien Jacobs a cualquier definición de la vida urbana, es decir, configuración socializada que desactiva las cualidades que tipificaban tanto la ciudad como morfología, como lo urbano, en tanto que manera específica y singular de estar juntos, por lo que hace a la actividad perniciosa que la autora atribuía a los urbanistas. Hoy tendríamos razones casi para añorarlas. Hemos pasado de la urbanización de los espacios colectivos de la ciudad a su arquitecturización. Urbanizar y arquitecturizar un espacio público coincide en que son dos formas de estructuralizar, es decir, de lograr no sólo de determinada funcionalidad, sino sobre todo legibilidad, capacidad de transmitir, es decir, de imponer unas determinadas instrucciones sobre cómo usarlo y cómo interpretarlo. Ambas formas de intervención implican voluntad de control externo y homogeneización de las prácticas esperables de los usuarios, pero también quieren suponer estímulos cognitivos y semánticos. Dicho de otro modo, urbanizar o arquitecturizar un determinado lugar significa aplicarle y hacer operativas guías sobre las conductas, las percepciones y las ideas que se desean y se prevé que se susciten en quienes lo usen. Ahora bien, urbanizar el espacio urbano significa ordenarlo de una manera considerada pertinente, someterla a una determinada jerarquía, diseñarlo para que cumpliera ciertas funciones, normativizar legalmente, garantizar su transparencia, tanto funcional como perspectiva, pero buscando siempre, aunque fuera como J. Jacobs, denunciar sin contar con las prácticas reales, una cierta coherencia con un proyecto urbano de más amplio espectro, imaginando que se vinculaba a una determinada horizonte de continuidad y diálogo con el entorno social, morfología y paisajístico, queriendo indicar con área urbana más amplias que el emplazamiento concreto sobre el que se actuaba. Pero la situación ha empeorado también ahí. Lo que se está haciendo hoy siquiera es urbanizar, el arquitecturizar el espacio público implica geometrizar e instalar a continuación una serie de elementos considerados elocuentes y con cierta pretensión innovadora y creativa, mobiliaria, de diseño, obras de arte, no pocas veces encargados a firmas famosos o de prestigios, pero indiferente, ya no solo como ocurría con el urbanismo clásico, ante las utilizaciones sociales para las que se supone que debería estar dispuesto, sino el entorno mismo en que se imponía una actuación que ni siquiera se tomaba la molestia de invocar teoría o planes generales. Este menosprecio tanto hacia el contexto o morfología como a la vida social han acabado generando intervenciones que puedan no tener nada que ver, incluso resulta cacofónicas con el marco sociourbano que los rodea, suscitan espacios fragmentados, formalmente arrogantes, extraños entre sí, todavía más insensibles a las necesidades de usuario y habitantes de lo que lo eran las iniciativas urbanas que Jacobs
tanto había censurado. Hasta aquí algunas observaciones sobre la actualidad del pensamiento crítico de materia urbana de Jane Jacobs, pero hay otras razones que acuden a reforzar la puesta en valor de este libro cuya lectura está a punto de iniciar. Está claro que Jacobs no pretende prevernos de un texto académico. Lo suyo es una reflexión personal a partir de lo que sucedía en la calle, plazas y parques. No conocía esa fenuda animación que veía Malagros a manos de los planificadores de ciudad y de los intereses económicos a los que servían. Ahora bien, esas apariciones de apariencia algo naif sobre lo que no deberíamos dudar en calificar como la quinta esencia misma del espacio social, tiene implicaciones no explicitadas, acaso ni siquiera del todo conscientes en la autora, cuya importancia merece ser remarcada ahora, 5 lustros después de ser planteadas. La primera de esas conclusiones implícitas tiene que ver con la naturaleza de esas formas de sociabilidad que protagonizada las transeúntes o avecinados que llevan a cabo actividades más o menos ordinarias a lo largo y ancho de la acera de una calle, distribuyen 12 en un plazo o ocupando el que considera su lugar en un parque público. Cuando Jacob subraya la importancia extraordinaria que tiene este amanonamiento en apariencia informe de conductas múltiples y diferenciadas, lo que estaba captado era algo tan importante como la manera en la que se conforma la sociedad urbana. ¿Acaso la sociedad a seca, su mecanismo básico, la apertura que los individuos y las familias deberían realizar hacia un exterior en la que la corporación con extrañas totales y relativos, los vecinos, los conocidos de vista, implacables, la articulación de formas sutiles pero estratégicas de cooperación, el barrio, la calle en la que está radicado el hogar o el lugar de trabajo, incluso esos espacios distantes a los que se acuden de vez en cuando o por primera vez o que se transita, como suele decirse, de paso, y en los que coinciden brevemente con personajes a los que nunca más volverán a ver, aunque algunos deben para siempre grabados en recuerdo. Todo eso son marcos en los que se presenta a los ojos nada más y nada menos que el trabajo de la social sobre sí mismo. La máquina societaria sorprendida de pronto con las manos en las masas. En otras palabras, sin necesidad de ser sociólogo o antropólogo, entendió lo que muchos sociólogos o antropólogos no son capaces de reconocer, que esas acercas no son solo extensiones o sitios, sino auténticos instrucciones sociales, dotadas de estructuras ejecutadoras de funciones y que registran lógicas de apropiaciones y empleo organizadas a partir de pautas culturales específicas. Es por un lado. Por el otro, lo que Jacobs veía de plagarse en tales escenarios no era sólo una colección fascinante de actos y acciones. Cuando nos propone un análogo del ballet para referirse al conjunto de conductas observables en cualquier calle o plaza, no se limita a dar una imagen poética con virtudes descriptivas. Está adivinando que lo que sucede ahí responde a un sistema de actividades
coordinadas desde dentro, es decir, a un concierto entre cuerpos en movimiento que ordena una disposición mutua a partir de una dinámica de ajustes y reajustes constantes y en buena medida espontáneos, todos ellos funcionando como una especie de musculatura rígida por principio que no depende de una instancia central, ajena y supuestamente superior, la del proyecto gesto urbano, sino de la organización autónoma de sus componentes moleculares y de la manera en la que estos se trenzan con frecuencia a partir de las ciertas capacidades ordenadoras del azar. Se verán que Jacobs no habla, por ejemplo, de cómo la seguridad de un barrio no se obtiene gracias a la presencia policial, sino a una densa y casi inconsciente red del control y reflejos de volúmenes, voluntariedad y buena disposición inscrita en el ánima de las personas y alineamentada constitucionalmente para ella mismo, lo que esa anotación conlleva a las personas de la vida colectiva en la ciudad como un verdadero orden físico. Ese es el concepto de la propia autora propone, conformada por microprocesos en los que, más que la compenetración entre elementos orgánicos integrados, lo que sea de esa, en efecto, en Bayet, es decir, un suite de iniciativas coordinadas altamente eficaces en condiciones de dotar de coherencia interna una masa de unidades que permanente agitación, de ahí que Jacobs, con un lenguaje llano y a partir de una estimación directa de la realidad, reconozca en una calle, un parque público o un barrio, ejemplo de lo que ella misma imaginó como una suma de movimientos y actividades, la mayoría de ellos triviales y casuales, pero cuya suma no lo es absoluto, es decir, aquello que poco después los teóricos del caos y de los sistemas complejos, lejos de la linealidad, llamarían sistema emergente. Hasta aquí esta presentación de muerte y vida de las grandes ciudades, un libro que no es devuelto para ayudarnos a mirar nuestro alrededor, comprometiendo y acrecentando su escándalo ante el proboroso espectacular de las estructuras sistemáticas de las urbes, a manos de la alianza sagrados entre políticos, mercaderos, arquitectos y planificadores, no ha disminuido, ante el contrario, se ha incrementado el desprecio y la desconfianza. ¿Acaso el temor de los poderosos y sus expertos en ciudades hacia la forma de consideradas propicias mediante las cuales viandantes y vecinos se apropian de los escenarios de sus quehaceres de cada día, dotándolos de su propia funcionalidad, tanto instrumentales como simbólicas? Pero las calles continúan estando donde estaban, y en sus aceros todavía hay gente que hace todo tipo de cosas a todas horas. Ahí en ellas siguen mezclándose acontecimientos grandes o microscópicos, conductas putuadas y comportamientos marginales, monotonías y sorpresas, lo anodino y lo excepcional, lo vulgar o lo misterioso, permanencia y mutuación, lo indispensable y lo superfluo, la certeza y la aventura, como Jane Jacobs quería, un dominio difícil de dominar en el que
mal que les pese en sus enemigos, continúa viviendo la vida.